En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día martes 12 de septiembre del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 6, versículo del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Era Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que habían venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Había venido a oírlo y que les curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todos hemos sido llamados un día y escuchamos el llamado de Dios a formar parte de este batallón de misioneros, que somos todos aquellos bautizados que tenemos conciencia de lo que somos y nos hemos formado para anunciar a Cristo, dejar nuestra comodidad, nuestro descanso muchas veces y nuestras diversiones, porque el mundo se debate entre la vida y la muerte. Por eso dice que Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración con su Padre, comunicándose con su Padre, porque iba a tomar una decisión decisiva, porque sabía que su hora se le acercaba y tenía que preparar un grupo de hermanos para poder continuar la obra salvadora que él iba a inaugurar a través de su muerte y su resurrección. Hoy quisiera centrar nuestra reflexión en las primeras palabras del Evangelio, cuando dice Jesús: en aquellos días Jesús se fue al monte a orar. Y se pasó, dice, que toda la noche en la oración con Dios. Instrucciones como esta, hermanos y hermanas, pueden pasar desapercibidas en nuestra lectura cotidiana del Evangelio, pero de hecho son de la máxima importancia. En concreto, hoy se nos dice claramente que la elección de los 12 apóstoles, decisión central para la vida futura de la iglesia, fue presidida por toda una noche de oración de Jesús en soledad ante su Padre Celestial. Hermanos y hermanas, procuremos ser nosotros mismos el sacrificio y el sacerdote de Dios. No desprecies lo que el poder de Dios te ha dado y te ha concedido a ti y a mí.
Revístete, hermano y hermana, con la túnica de la santidad. Haz de tu corazón un altar. Y así, afianzado en Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio. Decía el Papa Benedicto XVI que es hermoso que en el grupo de sus seguidores, todos, a pesar de ser diferentes, convivían juntos, superando las imaginables dificultades. De hecho, Jesús mismo es el motivo de la cohesión en el que todos se encuentran unidos. Ese es el ejemplo que nos da la iglesia naciente, que también nosotros tenemos que vivir unidos como cristianos. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro. A Pedro lo puso al frente de este grupo. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, como le llamamos. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, que son sucesores de los apóstoles. ¿Cómo era la oración del Señor, hermanos y hermanas? Imaginémonos con qué profundidad se dirigía al Padre, de tú a tú, frente a frente. ¿Cómo era la oración del Señor? Imaginémonos. Estamos en la composición del lugar para imaginarnos cómo Jesús se dirigía a su Padre Celestial. Con qué palabras, con qué certeza, con qué alegría recibía las instrucciones de su Padre. De lo que se desprende de su vida, debía ser una plegaria llena de confianza en el Padre, de total abandono a su voluntad. Por eso él claramente decía que él no buscaba hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que me envía. De manifiesta unión a su obra de salvación, solo desde esta profunda, hermanos y hermanas, solo desde esta profunda, larga y constante oración, sostenida siempre por la acción poderosa del Espíritu Santo, que ya presente en el momento de su encarnación, había descendido sobre Jesús el día de su bautismo. Solo así, decíamos, el Señor podía obtener la fuerza y la luz necesaria para continuar su misión de obediencia al Padre, para cumplir su obra, vicario de la salvación de los hombres. Por tanto, hermanos y hermanas, la elección subsiguiente de los apóstoles, que como nos recuerda un gran santo, decía San Cirilo de Alejandría, que Cristo mismo afirma haberles dado la misma misión que recibió del Padre. Y nos muestra cómo la iglesia naciente fue fruto de esta oración de Jesús al Padre en el Espíritu, y que por tanto es obra de la misma Santísima Trinidad.
Y dice el Evangelio, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, de entre ellos a los que llamó también apóstoles. Ojalá que toda nuestra vida de cristianos, de discípulos de Cristo, esté siempre inmersa en la oración continuada por ella. De lo contrario, seremos un fracaso en la tarea apostólica que se nos ha encomendado. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.